Vamos a arrancar viéndolo desde el principio a este video. Lo modera mi buen amigo Enric. Y vamos a ver qué es lo que dicen. Vamos. En ese concepto más o menos inmaterial, evidentemente. Pues adelante, dale. Genial, oye, muchas gracias. Ahí en los segundos previos piden bueno, dejar en claro de qué hablan cuando hablan de Dios, ¿no? Y la respuesta de este muchacho, la verdad es que mucho no me gusta. Presten atención. Josué Moreno se llama. Que Dios es el ser Comunicador Pontea. Ah, Pontea creo que es el que armó esto. creador, poderoso, todopoderoso, eterno y personal. Entiendo que podríamos definir al Dios teísta en ese concepto más o menos, inmaterial, evidentemente. Me parece que cuando vos te metes, ojo, no porque yo lo pueda hacer mejor, todo lo que voy a decir en este video no es porque yo lo pueda hacer mejor. ¿Está bien? Quiero dejar eso en claro, porque acá no es que me estoy sentando en la poltrona de el William Lane Craig latinoamericano, ¿se entiende? No, no, en absoluto. Pero simplemente estoy dando una apreciación como un espectador de debates, como alguien que consume debates. A mí me parece que si a vos te preguntan qué es Dios o qué entendés por Dios, esa definición está un poquito floja de papeles. O sea, no es desacertado lo que dijo, pero le falta rigurosidad. A mí me parece, a ver, a veces que los cristianos tenemos que entender algo, ¿no? Que no digo que estos chicos no lo hayan entendido, evidentemente lo saben, pero tienen una política en la manera de comunicar ideas y me parece fantástico y si es apropiado para el contexto en el que se encuentran, buenísimo, gol de media cancha. Ahora, a mí me parece que si estás en un debate con ateos, vos tenés que ser un poco más incisivo, más riguroso, porque van a tratar de quebrarte las gambas, ¿se entiende? Te van a ir como Schiavi cuando corta con esa jugada, cuando corta cuando corta la dulzura, ¿viste? Te van a ir a la rodilla. Entonces tenés que ser un poco más riguroso. Opinión personal. Pues Ahí se quedó un minuto de silencio, ¿viste? Como diciendo, ok. adelante, dale. Genial, oye, muchas gracias, Enric. Rocío, me alegro de volver a verte. Y Ignacio, Josué, me alegro de compartir espacio con vosotros. Muchas gracias al público también. De hecho, quiero usar el primer minuto dirigiéndome a vosotros y luego ya, Josué, te dejo que hables. Necesitamos a Dios, es probable que lo primero que penséis como... Este video yo lo vi los primeros 20 minutos, ¿está bien? Así que los primeros 20 minutos yo ya sé, es como que estuve... ¿Vieron como ahora las filtraciones de Doctor Strange que te querés rematar? Bueno, pero viste que Marvel libera siempre los primeros 15 minutos, cosas por el estilo. Bueno, más o menos podríamos decir lo mismo. Yo vi los primeros 20 minutos y la verdad es que este muchacho de la izquierda yo lo subestimé. Lo subestimé cuando lo vi por primera vez. Yo dije, este flaco está más perdido que... Y manzana. Es muy bueno en retórica este pibe. Este pibe es muy bueno en retórica. Ahora van a ver, pero es muy bueno en retórica. Nosotros necesitamos a Dios, ¿para qué? Déjame clarificar algo. En ningún momento Josué y yo vamos a querer decir que necesitemos a Dios para sentirnos mejor. No es lo que queremos comunicar, o es verdad o no lo es. Por eso me gusta esta primera pregunta. Yo creo que sí. Creo que hay cosas muy importantes de nuestro mundo y de nuestras vidas, importante, que se entienden, que se explican mejor si hay un Dios. No solo eso, se entienden mejor y además es que no me convencen las alternativas. Por eso quiero hablaros a vosotros, porque sería fácil venir aquí y pensar, esta pregunta no va conmigo, esta pregunta solo es para los que creen en Dios. Pero es importante que nos demos cuenta de que la pregunta puede ser por un tema cultural, ¿no? Puede ser por un tema cultural, pero bueno, aquel que quiera ver el video de corrido, vaya a verlo en YouTube, ¿está bien? Yo voy a ir cortando y bueno, al que no le gusta, lo ve directo. Puede ser algo cultural, pero la verdad es que es muy... ¿Cómo decirlo? Muy diplomático, ¿no? Los debates, cuando es un debate, no sé hasta qué punto podés ser tan diplomático, ¿no? Tenés que tener un poquito de malicia. Perdón por los cristianos ahí que son más santos que el mismo apóstol Pablo, ¿no? Pero tenés que tener un toquecito de malicia en los debates. O sea, tenés que, esa astucia media como que, ah, te caché, te agarré. Bueno, si sos tan diplomático, me parece que o sea, se te van a hacer los amigos y te van a comer por detrás. Necesito a Dios para explicar el mundo implica, ¿puedo explicar el mundo sin Dios?
Cada cosmovisión me ofrece una imagen de la realidad y tendremos que ver si encaja con el mundo que observamos o viceversa, si el mundo que observamos encaja con nuestra visión. Cada cosmovisión me ofrece una imagen de la realidad, incluido el ateísmo. No me quiero adelantar, no quiero adelantarme a lo que pensáis. Tampoco me preocupa especialmente la cuestión semántica de qué significa la palabra ateísmo. Simplemente digo que cuando alguien dice no hay un Dios, me está ofreciendo una imagen de la realidad. Me está diciendo el mundo no es así y en ciertos modos es así. Y eso tiene una serie de implicaciones que tendremos que ver si encajan o no. Así que, oye, solo quiero invitarte a que te unas al viaje con nosotros y que te hagas la pregunta junto a nosotros. ¿Necesito a Dios para explicar el mundo? ¿Puedo explicar? Agente apologético reportándose. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo andás? Buenos días, papu. ¿Explicar el mundo sin Dios? Gracias, tío. ¿Ves? El chabón parece como que está brindando una conferencia. No sé. Es su forma, ¿no? Está fantástico. A mí no me convence, pero es su forma. Necesitamos a Dios para entender la realidad. Creo que si Dios existe, no sería muy extraño afirmar que nos hace falta para entender la realidad, por razones obvias, porque si Dios existe y queremos entender la realidad, necesitamos entender al creador de la realidad. Pero la pregunta sería, ¿tenemos razones para creer que Dios existe? Y estoy de acuerdo y estoy seguro que Ignacio y Rocío van a decir sí, un montón de razones. Quiero contaros unas cuantas razones que creo que existen, divididas en tres grupos grandes. En primer lugar... Este muchacho, yo no sé si es la primera vez que participa de un debate. Capaz que no lo es. Pero cometió errores de principiante, ¿no? Esos chistecitos ahí que no le salió y te querés matar y después tira un dato que eso va a acompañarlo como una cruz a lo largo de todo el debate. Ahí ahora van a oír el error que comete, que es muy... No es que sea importante, pero te deja marcado. Cuando observamos el mundo, hay varias cosas que se explican mejor si Dios existe. De forma bastante lógica, vemos que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Además, vemos que tiene mucho sentido creer que el universo comenzó a existir en algún momento y, como consecuencia, podemos deducir que el universo pues, tiene una causa. Y esa primera causa encausada tendría que ser, por definición, inmaterial, atemporal, incorpórea y poderosa. ¿Se os viene alguien a la cabeza con esa definición? Ya, a mí también. Es que esa definición casa bastante bien con la idea de un Dios personal. Dejando esto que suena un poco teórico a un lado, cuando hacemos un zoom al universo, encontramos que muchas de las constantes del universo presentan unos datos curiosos. Constantes como la constante cosmológica o el ratio de expansión presentan unos valores súper curiosos. ¿Sabes por qué? Porque si hubieran sido diferentes en un porcentaje absolutamente súper pequeño, la generación y desarrollo de las galaxias, estrellas o la propia vida no habría sido posible. Ante este hecho, el científico premio Nobel de Física Stephen Hawking afirmó: un hecho fascinante es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados con una precisión asombrosa para que el desarrollo de la vida fuera posible. En segundo lugar, ¿qué pasa si en lugar de mirar allí afuera, comenzamos a mirar aquí adentro, a nuestras propias vidas? Sí, ahí fue donde metió la pata. Y ahora se lo van a dejar saber. Y encima la forma en la que se lo dejan saber es como que es una marca que te va a acompañar durante todo un debate. Y eso psicológicamente te afecta. Te afecta. O sea, Stephen Hawking no fue premio Nobel de Física. ¿Vemos razones para creer en Dios? Pues mira, que ojo, ese detalle es pequeño, ¿se entiende? Porque es circunstancial nada más. Pero es algo que si tu enemigo lo sabe utilizar, al auditorio, a los espectadores, como que le baja el nivel de credibilidad que vos podés llegar a tener a la hora de plantear argumentos, ¿no? Si te equivocaste en esto, te podés equivocar en muchas otras cosas más. Mira, descubrimos que en cada uno de nosotros hay deseos y anhelos de trascendencia, de amor y de conexión infinita. Y curiosamente, no hay nada en este universo que parezca poder llenar esos deseos y anhelos. Además, descubrimos que tenemos unas inquietudes objetivas, morales, y tenemos un deseo profundo de justicia. Y es que quizás la pregunta que cabría la pena hacernos sería: ¿y si nuestras inquietudes apuntan a algo más? Otra de las cosas que me molesta mucho es cuánto lee. Que está bien, ¿eh?
Está bien leer, no pasa nada. Pero eh, medio como que por la dinámica del debate me molesta un poquito. Pero está en todo su derecho. Y si nuestros deseos señalan a una conexión que necesitamos con lo divino. Y por último, mirando la historia, y más específicamente al personaje histórico de Jesús de Nazaret, nos surge la gran pregunta de la historia: ¿quién es este hombre? Porque necesitamos responder a esta pregunta también para entender la realidad. Es que ¿Qué haces, Bjorli? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, mi amigo. Parece dramaturgo. Yo para mí en los debates tenés que tener un toque de dramaturgo. Un toque de dramaturgo te potencia lo que vos decís y esa habilidad te permite llegar a lugares donde los meros argumentos simplemente no son capaces de llegar, ¿no? Pero tampoco no podés fiarte solamente de eso, evidentemente no. Pero un toquecito tenés que tener, un toquecito. Jesús lo cambia todo. Jesús es Messi en el minuto 80, calentando en la banda cuando el partido va 0-0. Sabes que vas a ganar. Para mí, Su demasiado vida ya le y su le ejemplo de ponen, amor, ¿no? su muerte siendo inocente y su resurrección histórica de entre los muertos demuestran. Claro, capta al público, es cierto, pero lo que pasa es que cuando te excedes un poquito, dependiendo de las circunstancias, parece más una predicación de domingo que un debate. Y ese es el límite que vos no querés cruzar. Esto es un debate, tenemos que recordar que esto es un debate, no es una predicación. Y yo me parece que la forma de exponer idea de los cristianos, de estos dos muchachos, es muy de predicación. Que Jesús no es como tú y como yo. Que Él, como Él mismo afirmó, fue Dios en carne y hueso, viniendo a nuestra realidad para mostrarnos que es real y para mostrarnos sobre todo su amor hasta el final. Amigas, amigos, Chabón, si Enric puede estar moderando este debate con una remera de Pikachu y un saquito arriba, ¿por qué yo no puedo debatir con una camiseta de River? ¿Me pueden explicar por qué? el mundo que observamos, nuestras propias vidas y el personaje histórico de Jesús de Nazaret son cuestiones de nuestra realidad que necesitan explicación. Eri, Y espero que estés mejor. creo que son explicadas de forma más satisfactoria y completa si Dios existe y es un Dios personal que se quiere relacionar contigo y conmigo. Muy bien, gracias, Josué. Pues adelante, vosotros como queráis enfocarlo, si queréis... Ven, que Enric tiene un Pikachu acá. Tiene un Pikachu, chabón. Tiene un Pikachu. ¿Por qué yo no puedo debatir con una camiseta de River? Si este tipo que es crack en filosofía tiene que rendir una tesis para recibirse en doctor en filosofía en medio de un debate formal y con tanta audiencia, con tanta repercusión, lleva una remera de Pikachu. ¿Por qué yo no lo puedo hacer con una camiseta de River? Que alguien me dé un buen argumento. hacer como un repaso de todo lo que han dicho o decir, mira, de todo lo que habéis dicho, a nosotros vuestro argumento más fuerte nos parece este y lo vamos a destrozar, pues ¿sabes? Como queráis enfocarlo. Está complicado porque al final hay muchos argumentos y argumentos Este muchacho, Ignacio Crespo, este muchacho, van a ver la retórica que tiene. Habla muy bien y muy seguro de lo que dice. que hemos escuchado muchas veces y que, y perdóname porque lo diga así, suenan convincentes. Fijémonos en el suenan, porque sin duda estamos hablando con gente inteligente, gente que ha pensado, gente que dedica su vida a ello. No están diciendo sandeces en ningún caso, ni siquiera aunque estén equivocados. Esto quiero que quede muy, muy claro, es mi perspectiva. Lo que pasa es que yo creo, desde mi perspectiva, habiendo leído tal vez otras fuentes, que encuentro algunos problemas en estos argumentos. Y creo que, por lo tanto, si estos argumentos tienen problemas, merece la pena que lo digamos, merece la pena que veamos esos dos lados. ¿Ven? ¿Ven que el tipo sabe comunicar ideas, se sabe dirigir a la audiencia, pero no tiene todo eso de predicador de domingo tan romántico que para mí los chicos cristianos se excedieron demasiado? A este tipo vos te sentás y lo escuchás, porque me está comunicando correctamente, habla bien, está comunicando sus ideas correctamente, habla bien, además es convincente y o sea, la manera de comunicar ideas es propia de un debate. Así que el flaco este, para mí, 10 puntos en comunicación. Entonces, si os parece, vamos a dejar el argumento cosmológico de último, porque es posiblemente el más farragoso, es por el que empezamos. Esto de hablar de una causa
o sea, una serie de causas infinitas hacia atrás, cuál es la primera causa, causa incausada, inmaterial, todo esto. Y vamos a empezar tal vez por la más rotunda, el ajuste fino. Lo hemos escuchado tantas veces, muchas veces. El resumen es el que ha dicho Josué, que el universo parece ser que tiene una serie de constantes, de valores que no varían en función de las características de la situación, que están muy ajustados y que si fueran un poquito distintos no habría estrellas que produjeran los materiales de los que estamos formados y que sostuvieran la vida. Esto lo hemos escuchado mucho. ¿Pero de quién lo hemos escuchado? En este caso hemos citado a Stephen Hawking, creo que has dicho ganador de un premio Nobel. ¿Es premio Nobel de física o no? No es premio ¿No es Nobel. premio Nobel de física? Y esto me lleva a un tema. Joder, de verdad tío, que te lo digo tío, para bien, no pero lo sé. Este es el momento donde vos no querés estar en los zapatos de ese muchacho cristiano. Porque es un error que, vuelvo a repetir, no cambia nada el debate este error. ¿Se entiende? No cambia absolutamente nada el debate este error. Pero cuando te lo enmarcan tanto como lo va a enmarcar este muchacho ateo, va a dejar tu credibilidad en el piso. Presten atención y miren cómo utiliza un error que no cambia nada el debate, cómo lo utiliza en favor de dejar por el piso tu credibilidad. Siento mucho. ¿Es importante ganar un premio Nobel para saber lo que opinas sobre esto? Me parece que no. Y en este caso, teniendo en cuenta que ni siquiera lo es, ostras, Regulinchi. es regulinchi. Regulinchi. Para mí. Sorry, amigos. Error. Pero en cualquier caso... Físico importante es, por lo menos. Sí, Sí, un eso físico sí. importante, pero en cualquier... Y cosmólogo, ojo, porque es su campo. Pero en concreto, él no hizo una investigación profunda sobre si estos valores realmente están tan ajustados. Hemos escuchado mucho esto, pero ¿cuál es la realidad? Si empezamos a buscar en la bibliografía científica, encontramos un gran problema endémico de la ciencia, que es la propagación de citaciones, se llama así. ¿Qué significa? Que a mí me suena haber escuchado algo, como por ejemplo lo del ajuste fino, quiero ponerlo en mi paper, en mi artículo científico, y busco alguno que más o menos lo nombre. Pero tal vez ese que lo nombra no es el que ha hecho el cálculo del que estamos hablando, tal vez no ha calculado nada. Y a medida que empezamos a seguir esa serie de papers que se referencian unos a otros, descubrimos que no hay nada en el principio. Que esos cálculos eran incorrectos por un motivo. Por lo general, cuando... ¿Ven? ¿Ven que el tipo utiliza el error del muchacho y ¿cómo se dice? Lo maximiza. Se dice así, ¿no? Lo agranda. se calcula esto y se dan esos valores tan mínimos, se calcula variando una sola de las muchas constantes que existen en el universo. Solo cambiamos una y vemos hasta qué punto se ajusta. Lo magnifica, es cierto, magnifica, maximiza. No, maximizar es la ventana de la computadora, ¿no? Cuando pones maximizar y minimizar, ¿no? Cualquiera. Se viene abajo todo. En cambio, cuando empezamos a cambiar varias constantes simultáneamente y de forma aleatoria, encontramos algo sorprendente, y es que se vuelve bastante más probable. Tenemos un estudio de Fred Adams, por ejemplo, de 2017, si no me equivoco, donde se habla precisamente de eso, y aumenta mucho la posibilidad de encontrar un universo como el nuestro si dos constantes cambian de forma simultánea. Pero hay más, porque... Esto hay que chequearlo. Esto hay que chequearlo. Porque ahí cita a un científico, yo la verdad que en ciencias voy para atrás, cita a un científico y dice, bueno, a ver, el problema acá con el ajuste fino es que si vos cambiás, el valor de cualquiera de estas constantes, pero una, evidentemente el universo no es lo que es, ¿no? No puede llegar a ser lo que es. Pero si vos te dedicás a cambiar todos los números de las variantes, todas las variantes de las diferentes constantes y demás, pueden, al adquirir todas ellas un nuevo valor, pueden estos valores producir un universo similar al nuestro. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el ajuste fino del universo, si esto es verdad, parece tener menos fuerza como argumento, ¿no? Porque en realidad, bueno, se le encontró la vuelta como para proporcionarle una explicación. Hay que ver el estudio que acaba de citar, ¿no? No sé, hay que ver. Tenemos incluso una tesis doctoral de Daniela Pérez, si no me equivoco es el apellido, en la cual prueban a cambiar todas las constantes y encuentran una cosa que quien sea de ciencias lo comprenderá a la primera, y si no lo explicamos, y es una gaussiana. Una campana en la cual los valores centrales, ese grueso, esa parte alta de una campana, es la más probable. ¿Y qué encontramos en esa parte más probable? Que si cambian aleatoriamente todos los valores de las constantes, el universo que se forma es muy parecido al nuestro. Ojo, esto es importantísimo. Esto derrumba el argumento. Bueno, pero acá hay otro punto que es muy importante, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no soy entendido en ciencias, ¿está bien?
Pero ¿qué querés decir con algo muy parecido al nuestro? ¿Qué querés decir con eso? Porque, a ver, ese muy parecido al nuestro es un tanto subjetivo. Entonces, la pregunta es, en ese universo muy parecido al nuestro, que supuestamente se da como resultado del cambio de de los valores, perdón, de estas constantes. Si vos cambiás los valores de todas estas constantes, parece surgir un universo muy parecido al nuestro. La pregunta es, ¿ese universo muy parecido al nuestro es capaz de, en un planeta, albergar vida inteligente? ¿Es capaz de proveernos todo lo necesario para que vida inteligente viva de la forma en la que nosotros vivimos en el planeta Tierra? ¿Se entiende? Entonces, ese muy parecido al nuestro, ¿qué querés decir? Guarda con eso. Guarda. Porque también muchos andan diciendo, ¿no? De que en tal galaxia se descubrió un planeta muy parecido al nuestro. Ok. Pero ese muy parecido al nuestro es en comparación a Marte, ¿se entiende? O sea, evidentemente ese planeta se parece más al nuestro que lo que se parece Marte o Neptuno. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que el planeta sea capaz de poder albergar vida consciente en él, ¿se entiende? Entonces, si ese universo muy parecido al nuestro no es capaz de albergar vida consciente en él, por más parecido que sea, el argumento sigue firme. ¿Se entiende? Guarda con eso. Pero hay que chequear los datos, obviamente. Del ajuste fino que llevamos escuchando tanto tiempo. Y me parece que posiblemente sea lo más fuerte que podamos decir respecto a esto. Lo hemos escuchado tanto que llama la atención que se haya dicho tan mal. Y es porque, en cierto modo, tenemos que agradecer que existan este tipo de charlas, donde podemos hablar desde perspectivas distintas y descubrir que un lado tiene muy claras algunas cosas. Gracias, ahí Fat Golan, genio, crack, titán, grosso, sos re lindo, seguramente tenés ojos azules. Buenos días, Santi, Dios te bendiga. Agradezco a Dios por tu vida y el trabajo que haces. Ya tuve oportunidad de ayudar a una chica de mi iglesia que empezó a tener dudas sobre Dios y la Biblia por un maestro de filosofía, gracias a tus cursos. Qué buena onda, Fat Golan, te mando un abrazo enorme, qué buena onda. Cosas que al otro le pasan desapercibidas. Y a mí también me ocurrirá. Escucharé cosas hoy que diga, ostras, de verdad esto era así, lo tenía muy mal interpretado. Entonces, partamos de esto. Luego hay otra cosa que me parece que también Buenos es importante días, Santi. que entremos, Dios te y es bendiga. el tema de la moral Agradezco objetiva. a Dios por tu Posiblemente vida y el trabajo que haces. No sé por qué Ya salen tuve dos veces. oportunidad de ayudar a una chica de mi iglesia que empezó a tener dudas sobre Dios y la Biblia por un maestro de filosofía, gracias a tus cursos. Gracias. No sé por qué siempre sale dos veces. alarguemos más a lo largo de la segunda parte, pero tampoco quiero dejarlo sin respuesta. Habla Josué de que existe una moral objetiva que es difícil de justificar sin una trascendencia divina, ¿no? Unos valores que más o menos nos envían. No sé si más o menos decías eso. De acuerdo. Creo que aquí es importante. Ay, viste, para mí el chabón tiene un toque de vergüenza ahora de intervenir porque se la remandó. Importante que entendamos la diferencia entre una moral relativista y una moral con valores objetivos. Un valor objetivo es un valor que podemos cuantificar de alguna manera. Por ejemplo, podemos cuantificar el número de personas que mueren por una decisión, podemos cuantificar el sufrimiento. Qué feo queda esto, pero voy a decirlo claramente. Podemos incluso cuantificar el coste de un tratamiento médico. Es grave, pero de alguna manera son aproximaciones objetivas. Y desde la axiología, que es una rama de la filosofía que estudia precisamente los valores, plantea la existencia de valores objetivos y subjetivos independientemente de dónde nos vengan, simplemente por cómo los abordamos. Yo creo que podemos defender una moral relativista que, sin embargo, tenga algunos valores objetivos que más o menos en el futuro argumentaremos y diremos cómo pueden surgir de la evolución. Y aunque tengo más... Eso quiero escucharlo. Una moral relativista que puede tener algunos valores objetivos y se lo puede argumentar desde la evolución. Me gustaría escucharlo. Cosas como, por ejemplo, lo de si el que Jesús resucite es histórico, que en mi forma de verlo lo dudo, no es algo que esté cerrado. Desde luego hay debate, hay un gran debate. Claro que hay debate, papi, dale, calzate los guantes y vení a Rincón Apologético. Sobre si eso es histórico o no, en el mejor de los casos. Es histórico que existió alguien, llamado Jesús de Nazaret en principio, o un conjunto de personas a las que les atribuimos, pero hubo algo. Y el tema de la trascendencia yo creo que también entraremos en la segunda parte, porque lo has dicho. Me parece muy interesante, muy importante que hablemos de ese sentimiento profundo que podemos tener por el cual de repente nos sentimos impelidos a creer o no. Sí, habla bien. Pero eso va a ser más largo. Entonces, para cerrar,
Volviendo al tema del argumento cosmológico, el resumen vendría a ser que si entendemos que el universo en algún momento tuvo un principio, se nos suele decir a los ateos, no decís que el universo surgió de la nada en algún momento. No exactamente. Dentro de lo que es la cosmología hay algunos planteamientos que lo dicen, sin duda, pero hay otros que no. Es más, si nos remontamos históricamente, los primeros momentos en los que de forma fuerte y potente se empezó a hablar de que podía surgir algo de la nada fue con el concepto de creación. Cuando empieza a surgir la patrística, como padres de la Iglesia, surge el concepto de creación. Lo que había como contraposición principal era el de emanación. Un dios muy distinto, el dios uno de Plotino, de los neoplatonistas. Pero con la patrística no surge el tema de creación. Ya en el judaísmo precristiano ya existía dicho concepto. De hecho, los textos que utilizan los cristianos, la patrística en este caso, son textos judíos de siglos antes de Cristo. No sé ahí qué es lo que quiso decir. Me parece que ahí le pifió y está flojito de datos, pero no sé. Platónicos, en cierto modo. Los cristianos, los judíos siempre afirmaron no una teoría de emanación, sino una creación. Emanaba a partir de lo que ya había, no era una creación ex nihilo, que se llama, no era una creación de la nada. Entonces nosotros tampoco argumentamos eso. Nosotros decimos que esa entidad inicial, a partir de la cual surge todo, ¿por qué no puede ser el universo? Tú hablas de que tiene que ser inmaterial, son una serie de cualidades que podemos entrar a discutir y que a mí me parece muy interesante decir lo siguiente. Por lo general se dice que hay paradojas, como la del Grim Reaper, otras paradojas que podéis buscar por las cuales no puede haber una serie infinita de causas que se remonten eternamente en el pasado. Tiene que haber una primera causa, ¿de acuerdo? Perfecto. Eso significa que tenemos problemas planteando cosas como que el universo exista desde siempre. Mi argumento es que también tenemos problemas insistiendo en que Dios exista desde siempre. Por una cosa, porque esas paradojas lógicas tienen que resolverse de algún modo. Y no veo muy claro cómo se resuelven con simplemente una existencia inmaterial. Es cierto, es cierto. Génesis comienza Bereshit paraj Elohim. Y eso menciona o nos dice, se refiere, perdón, al acto creativo por parte de la deidad, ¿no? Cuando no había nada, Dios crea, ¿no? Por eso. Material. ¿Por qué digo que esas paradojas lógicas están por encima de Dios, sea todo lo poderoso que Te sea? pido que, De acuerdo. que termines para darle la palabra a Rocío. Lo acabo muy rápido. ¿Por qué digo que esas paradojas lógicas me da la sensación de que están por encima de Dios? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la omnipotencia divina y caemos en paradojas de escuela, de bachiller, de decir, ¿cómo puede ser que Dios sea omnipotente si no puede crear un círculo cuadrado? Bueno, asumimos que es que hay cosas que no puede hacer porque son ilógicas. Si asumimos que en esos momentos hay una limitación en la lógica que está por encima de Dios, con remontarnos a una causa inicial también lo veo ese problema. Y ya está. Y ya está, ¿no? Eran muchos argumentos, Josué. Eran muchas cosas. Es bueno el pibe. Este chabón es muy bueno hablando. Muy bueno es hablando. La verdad que vos podés no estar de acuerdo con lo que dice, pero disfrutás cómo expone sus ideas. La verdad, crack. El pibe, crack. Un hueso duro de roer, ¿eh? Pues, Rocío, te pido, si quieres añadir algo o si no quieres añadir nada. Va vale. a ser muy breve. O sea, mi compañero ha planteado bien muchos de los argumentos y sí que, claro, la cuestión es que muchas de las cosas que se plantean son también subjetivas en el sentido, ¿no?, de que infieren a algo que está en el interior de todos nosotros, como hablamos del sentido de la trascendencia o el sentido de la moral y todo esto, ¿no? Sí que luego seguramente debatiremos más excelsamente del tema de la moral y ahí yo creo al menos que el tema del comportamiento moral humano es algo innato y evolutivo y que además lo vemos en otras especies, ¿no? Incluso los bonobos y los chimpancés, cómo realmente ellos se relacionan de forma cooperativa y ayudándose a los demás, y así como el instinto de supervivencia es un instinto que aceptamos y valoramos en el resto de especies y incluso en la humana, el instinto de la moral quizá o de la trascendencia también es algo que puede encontrarse en otras especies, incluso en la humana, sin necesidad de la existencia de un dios. A ver, yo no tengo problema con aquellos que plantean que la moral puede llegar a ser de alguna manera, o el conocimiento que tenemos acerca de lo que es correcto e incorrecto, en cierto sentido lo podemos adquirir por medio del proceso evolutivo. No tengo problema. Porque acá lo que nosotros discutimos como cristianos es
el tema ontológico de la moral, ¿no? Si existen realmente valores y deberes morales objetivos y en qué se fundamentan. Así que con ese punto no tengo ningún problema. Ahora, lo dije la otra vuelta y lo repito, que Rocío me muestre cómo otras especies pueden tener sentido de trascendencia. Tengo que ser honesto. La verdad es que acá me desnorteó, acá me golpeó porque digo, no me imagino una especie, un ser vivo no racional que tenga sentido de trascendencia. El sentido de trascendencia viene por medio del acto de la razón. No sé. La verdad me desnorteó. Capaz que hay, no lo sé. Yo estoy perdido ahí. ¿no? Luego lo desarrollaremos, pero es muy curioso ver cómo para que nuestra civilización haya avanzado, pues nos hemos desarrollado, hemos cooperado entre nosotros y también la religión se ha utilizado, la idea de Dios se ha utilizado para desarrollarnos también como especie, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Pero esa idea de trascendencia no implica necesariamente que exista un Dios ni que necesitemos a Dios para explicarlo, ¿no? Sino es más bien un comportamiento humano innato. Y luego plantearemos más argumentos, pero por apostillar a mi compañero en ese aspecto. Vale, Gerson y Josué, yo sé que seguramente tenéis ganas de responder absolutamente a todo, pero quizás es más eficiente que digáis, de todo lo que hemos dicho, el argumento que nos parece a nosotros el más convincente o el más potente es este, y lo defendáis de lo que han dicho Rocío e Ignacio y podáis discutir un poquito acerca de eso. Claro, sí, si os parece bien, hablamos del ajuste fino o fine tuning y luego cosmológico, ¿está bien? Y luego nos enrollamos en lo demás. ¿Tú quieres empezar? Sí, claro, tengo 1000 cosas en la mente, pero vale, vamos a hablar del tema del ajuste fino. La cosa, Ignacio... Acá es cuando me parece medio como que no sabes por dónde arrancar. A ver. Es que la exposición que nos has dado es muy diferente de la que nos dan los físicos, los académicos, y muchos de ellos ateos. Y sé que tú has dicho, no podemos simplemente citar a gente, pero bueno, yo no soy físico, tú también has citado a gente, y no entiendo cómo puede ser que llegues a una conclusión tan diferente de la que llegan algunos de las eminencias científicas del planeta, como por ejemplo Sir Roger Penrose. Él sí es premio Nobel, aunque en realidad da igual, no iba a decirlo, pero como ha salido, él sí es premio Nobel, y él, por ejemplo, sí que habla de las probabilidades de que nuestro universo saliera. Él habla de un número 1 elevado a 10, elevado a 10, elevado a la 123, de que la entropía fuera como que tenía que ser al principio. Solo es un caso. Lo que quiero decir es cómo puede ser que... Acá me parece que tendría que haber ido con notas, citas, ¿no? Tenés que ir preparado para la ocasión. O sea, esto, está bien el dato que acaba de tirar, ¿no? Bueno, Roger Penrose, bien, crack, grosso, titán. Pero si me lo vas a citar, citámelo bien, porque lo que acaba de decir el otro pibe sonó contundente. Hay que chequear los datos, no lo niego, ¿no? Pero la forma en la que lo expuso, además expuso un error de tu compañero y demás, ahí vos tenés que ser riguroso. O sea, tráeme el dato, tráeme la cita. Bueno, esto lo dijo Roger Penrose en el año tanto, y dijo esto. Pero no solamente él, sino que también fulano de tal dijo Entonces, ¿vos cómo haces para sostener tu idea cuando estos académicos también dicen... ¿Se entiende? A mí me parece que ahí fallaron. Ahí fallaron. O sea, ahí vos tenés que ir con el dato. El dato es el que mata el relato. Si vos crees que el que tenés enfrente te está vendiendo humo, tenés que ir con el dato. Que las eminencias académicas sí que perciban el problema por vosotros o el argumento del ajuste fino, y por eso planteen alternativas como puede ser el multiverso o como puede ser el universo cíclico, etcétera, etcétera. Esa es una pincelada, habría más cosas, hay más citas, pero bueno, tampoco vamos a entrar en un concurso de citas. Es que, no, pero si hay más citas, vos acá es donde vos, en un debate son clave las citas. Y más en temas donde vos no sos bueno, ¿no? Él arrancó diciendo, bueno, yo no soy físico, vos no sos físico. Bueno, entonces como no somos físicos, se necesitan muchas citas. Citame a alguien más, tráeme a alguien más para que sea contundente.
No, que no, o sea, no con citas. Hasta hace poco veía el programa de Closer to Truth, no sé si lo conocéis, que es un podcast en el que llevan a diferentes personas a debatir y llevaban a un montón de físicos para hablar del fine tuning, este argumento del ajuste fino. Y había ateos, agnósticos, algún panteísta creo que también había por ahí y algún cristiano. Y lo curioso es que todos ellos afirmaban que existía el fine tuning. O sea, no había una discusión sobre, oye, ¿esto ocurre o no? ¿Existe o no existe? No, la discusión era, ¿cómo lo explico? Por lo cual, la idea de decir, esto es... Bueno, está bien, pero mira, o sea, para mí estos son errores de principiante, tengo que ser honesto. Evidentemente, yo repito, yo no es que lo haría mejor, probablemente lo haría 10 veces peor que ellos porque el pánico escénico que te da estar ahí, todas esas cosas, seguramente haría desastroso. Mi participación sería desastrosa. Ahora, yo viéndolo como espectador digo, vos no me podés citar un programa de televisión que viste el otro día y sí, había un par de científicos que esto que... No. Para mí la cita tiene que ser concreta, si no, o sea, es algo anecdótico. Mirá qué piola, che, bueno, después pasame el link y lo miro. No. Me pareció mal hoy. Propaganda cristiano, yo que sé qué, no sé cómo llamarlo, o un bulo que ha corrido desde el principio de los tiempos. Me parece curioso, como dice Gerson, viendo que yo tampoco soy físico, pero viendo a toda esa cantidad de físicos que son bastante laureados, decir, oye, que esto existe, esto es real, ¿cómo lo explicamos? Yo no estoy diciendo, y no he dicho en ningún momento, que ergo que hay esto, tenemos a Dios detrás. He dicho que tiene bastante sentido que si Dios existe, veamos lo que vemos. Ahora bien, que tú me digas que todo este constructo de la idea del ajuste fino es un bulo científico de hace un par de décadas, pues sorprende, dado que entonces hay muchísimo científico por ahí bastante equivocado. Y son dos cosas, pero, ¿no? De vuelta, hay mucho científico por ahí. Es como que está todo construido en un terreno medio sin firmeza, ¿se entiende? Como que construimos hay mucho por ahí, yo escuché y habían muchos por allá. No, tenés que irme con el dato concreto. Dato concreto. Ahí me parece que, ojo, yo estoy del lado de los cristianos. Yo creo que el cristiano es el que tiene razón. Pero tenés que ser contundente. ¿No? Es, por un lado, si hubiera un Dios esperaríamos ver esto, pero también va en la otra dirección. Puesto que vemos esto, ¿cómo lo explicamos? Yo entiendo lo que dices y realmente no sé si vamos a llegar mucho más lejos de decir, yo es que he escuchado a esta gente, tú me dices que has escuchado a esta gente, pero lo que yo percibo es que normalmente se dan tres posibilidades ante el aparente fenómeno del ajuste fino. O vienes por azar, o vienes por necesidad, o vienes por diseño. Precisamente como el... Ahí el ateo le puede responder, no, pero yo también escucho otros científicos que proponen otra cuarta opción y es justamente esta. Y queda todo muy en el aire, ¿se entiende? No tiene sentido. Gracias, Jesús Esteban, por la suscripción. Te mando un abrazo enorme, genio, lindo, crack. El tema de la necesidad nadie lo considera y suele terminar siendo o bien un diseño, que es lo que abogamos, o bien por azar, que es extremadamente ridículo. Por eso se propone el multiverso, para evitar el problema del azar, aunque el multiverso tiene muchos otros problemas. ¿Queréis hablar del cosmológico antes o le doy al ajuste? No, porfa, esto, dale. Vale. Yo entiendo lo que comentáis, pero aquí tengo la suerte de que voy a poder ser, entendedme en el mejor de los sentidos, cientificista en un aspecto. No voy a decir que todo lo explique la ciencia, ni muchísimo menos, pero es verdad que ahora estamos hablando de ciencia, en cierto modo, ¿no? Sí. ¿Por qué podemos decir que un argumento es más fuerte que otro, por mucho que parece que hay cierto consenso? Porque me parece muy importante quién afirma y cómo afirma y qué afirma. Son tres cosas. ¿Quién afirma? Lo primero, hay científicos tremendamente laureados y que desde fuera nos puede parecer que investigan algo que está relacionado, pero no investigan exactamente cosmología, igual están en astrofísica, igual están estudiando cosmología, pero desde otras perspectivas. Eso solamente para comentar cómo hasta cierto punto un argumento tan frecuente se ha escuchado desde lo que yo voy a defender relativamente mal. Lo segundo. Eso es algo anecdótico. Acá es en donde uno tiene que ser muy incisivo en el tema del debate, porque ahí todo lo que acaba de decir es cierto. Es cierto, guarda con a quién citás, porque puede llegar a ser científico, puede llegar a ser físico, pero nunca elaboró un trabajo, una investigación realmente importante sobre este tema. Entonces, pese a que sea físico, pese a que sea científico y sea una autoridad en, no sé, en otros temas, es como que, bueno, a ver, no es que tiene tanta autoridad para este punto. Eso es cierto lo que está diciendo, pero no suma ni resta nada al debate.
y aquel que es descuidado se queda, ah, sí, mirá, en realidad lo que les está diciendo es que todas aquellas personas que han citado no tiene mucho sentido el citarse porque no suman ni restan mucho a la discusión. Pero como no se han citado científicos, no han habido citas concretas, esta aclaración es anecdótica, me la podías haber hecho en privado. No suma ni resta absolutamente nada el hecho de poner en tela de juicio a quién citás porque no se citó casi. No hubieron citas. No hubieron citas. Entonces, ahí es donde vos tenés que ser incisivo. ¿Cómo se estudian las cosas? Por lo general, en estos casos, se puede afirmar, y habrá muchos científicos que lo afirmen, y que no tengan el dato detrás, que no hayan hecho el cálculo. De hecho, es lo que encontramos. Muchas de estas citas, cuando se suelen hacer, uno busca la referencia original, busca el científico que lo defiende y se pregunta, ¿ha hecho el cálculo o lo he escuchado de otro científico? Y voy a poner un ejemplo muy claro, algo que está demostradísimo. El número de neuronas que hay en el cerebro. Hasta hace... Bueno, pero a ver, también vale la pena recordar algo, ¿no? O sea, no todos los físicos tuvieron que haber hecho el cálculo para decir, ante la observación de un estudio realizado por un par, esto tiene sentido o no tiene sentido. No necesitas vos hacer la investigación, el cálculo. Simplemente vos, siendo parte de esa disciplina, siendo parte de ese campo académico, tu opinión al respecto evidentemente vale. No es lo mismo que aquel que hizo el cálculo, sin lugar a dudas. Pero la opinión, pese a que no hayas hecho el cálculo, evidentemente vale, porque sos una persona que trabaja en esa disciplina, sos un académico de esa disciplina, entonces evidentemente vale. Hace poquito se decía que había unos 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Y todo el mundo estaba convencido, los neurocientíficos estaban convencidos, lo escuchábamos en todos los sitios. Y llegó un momento en el que Susana Herculano Husserl, una neurocientífica, dijo, ¿cuándo hemos descubierto esto? ¿Dónde está el paper original? Se dio cuenta de que había el citation propagation del que hablaba, propagación de citaciones, que a medida que te iba retrotrayendo en esas citas de que alguien citaba a una persona y otra... No tiene ningún tipo de sentido lo que está diciendo, porque no hubieron citas concretas. No tiene ningún tipo de sentido. Pero esto se hubiera evitado si los cristianos hubieran traído citas concretas de personas que hayan hecho el cálculo. Si hubieran traído eso y lo hubieran expuesto, todo esto que está diciendo este muchacho no tiene ningún tipo de sentido. No había nada de fondo. Y lo contó. Y no eran más de 100.000. Es verdad que estaba relativamente cerca, pero estamos hablando de unas 86.000 millones. Eran las que había. Era, sin embargo, un dato tremendamente repetido y aceptado por la comunidad. ¿Cómo podíamos haber llegado a la conclusión de quién estaba equivocado? Viendo en base a qué argumentos lo afirmaba cada uno. ¿Y qué es la diferencia en esto de los argumentos? Hablando del ajuste fino. Que por lo general, los que sí que han calculado algo así afirman que el ajuste fino es un problema que tenemos que resolver de alguna manera, ya sea por azar, ya sea por lo que sea, lo hacen variando una de las constantes de todo lo que está ocurriendo. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo decir que si de repente muevo un ladrillo concreto... Está bien, pero tráeme un ejemplo. Un ejemplo de algún científico que, tal y como decís, haya hecho el cálculo, pero simplemente cambiando uno de esos valores. No todos, sino uno de esos valores. Me tenés que traer un ejemplo. De lo que vos estás diciendo, me tenés que traer un ejemplo. ¿Quién fue que hizo el trabajo de esa manera? De este edificio 1 metro, voy a liarla muy parda. Y el edificio cae. Si es un pilar de carga, si es un ladrillo clave, podemos estar de acuerdo que existen estructuras o arquitecturas que se vendrían abajo. Sin embargo, si yo digo, ¿qué pasa si movemos aleatoriamente todos los ladrillos? A veces ocurren sorpresas. Y lo que ocurre con la gente que ha decidido probar esto con las constantes cosmológicas, con la constante cosmológica y otras constantes, es que el edificio no se viene abajo, sino que lo más probable es que surja un edificio relativamente parecido al que tenemos. Esa es la clave. Ven, acá hay otro punto. Es que surja un edificio relativamente parecido. ¿Según quién? ¿Según qué? ¿Según qué? ¿Cuáles son aquellos parámetros que son similares cuando cambias los valores de las constantes? ¿Cuáles son? Decímelos, mencionámelos. Porque ese relativamente parecido es muy tomado ahí de los pelos, muy subjetivo eso. Y para mí, mi perro se parece a mi perra. O sea, me tenés que traer dato. Dato me tenés que traer. O sea, ahí el cristiano tiene que ser incisivo. Bien, fantástico lo que me decís.
¿De dónde lo sacás? O sea, dame algo más concreto. ¿Cuántas constantes estamos introduciendo en nuestros modelos y en nuestros cálculos? Si moviéramos todas las piezas de este edificio... Es una aleatoria- comparación. Ya. Es que al ser ingeniero de edificación, claro, Sí, sí. si moviéramos todas las partes de este edificio de Aleatoriamente, forma aleatoria, lo sé. ¿cuáles son las probabilidades Pero de que... como no hablamos de ladrillos... No, pero ¿cuáles son las probabilidades de que salga un edificio? Si me pones Sí, el sí, ejemplo. pero es un Son ejemplo para que la muy gente lo bajas. entienda. Oye, Me gustó Gerson. Ahora sí sacó el Gerson que estábamos esperando. Me gustó. Se la puso complicada. Si vos vas a apelar a una analogía, esa analogía tiene que ser aplicable. Ahora, cuando vos no te esperabas esta, chico de chomba roja, no es rojo, no sé qué color es. No te esperabas esta, que te respondiera de esta manera. Esa respuesta me gustó. Tengo que ser honesto. La es alternativa... posible, ¿eh? Es Gerson. posible. Es posible. Aquí partimos de buena fe. Entonces, yo no voy a sacar una pizarra para hacer cálculos, ni mucho menos MATLAB para calcularos aquí con programas. ¿Ven? Cuando te pide datos, ahí la cosa cambia. Ahora me parece que la cosa cambió. Y ahora me parece, sí, Santi Daltónico. Y ahora me parece que Gerson tendría que utilizar esto que está diciendo. Ahora, de la misma manera que el flaco lo quiso enterrar a este otro cuando se equivocó con el tema de el premio Nobel, Gerson lo tiene que utilizar a esto, diciendo, al final, mucho piripipí, pero cuando te pido dato concreto, cuando te pido cosas más específicas y no querés que se te exija tanto. No, pará. Esto es un debate. Programas. Entonces, es simplemente una metáfora para que más o menos entendamos a lo que nos referimos. Mover una cosa, mover varias. Desde luego ocurren cosas distintas. Sí, solo por... Es una mala analogía entonces. Ahí lo tenés que remarcar, Gerson. Está fantástica tu idea, pero la analogía que utilizaste es pésima. Así, en la cara, punto, se terminó. Es que hacer ese tipo de afirmaciones contundentes hace que te ganes al público y hace que estos errores no pasen así como desapercibidos. Sino vos lo tenés que enmarcar al error para que sea evidente para todo el público de que cometiste un error y dijiste un montón de cosas, pero a su vez no dijiste nada. Paul Davies, cosmólogo, tiene un libro sobre este tema específicamente del ajuste fino. No es uno que ha hecho citaciones por ahí de propaganda, que lo ha estudiado y concluye eso. Stephen Weinberg... No digo... Me gusta. Los cristianos empezaron a sacar datos. Ahora sí, la cosa me está empezando a gustar. Ahora me está gustando. Tenés que ser un poco más específico, pero me gusta. A ver. Propaganda, ¿eh? No Sí, digo que sea voluntario esto o intencionado. Quiero decir que... Ok, vas a poner en tela de juicio, amigo de Chomba Rosa, a Paul Davis. Vas a poner en tela de juicio a Paul Davis. Vas a decir que Paul Davis cometió este error de principiante. tanto Paul Davis como, por ejemplo, Stephen Weinberg son dos cosmólogos que han estudiado este caso específico y concluyen eso. Yo no sé el caso de Stephen Hawking si él directamente estudió el tema o no, pero que muchos científicos lo estudian, lo analizan y concluyen algo completamente diferente a lo que tú dices. Pero concuerdo con Gerson, que lo mismo no vamos a llegar a ningún sitio. Ojo, una cosa, no es completamente distinto. Ellos hablan de los resultados si variamos una constante o dos. Yo estoy hablando de lo que pasa si variamos todas. Hombre, pero imagino que estos científicos habrán dicho, oye, que lo mismo hay otra alternativa y no la quieren hacer aposta siendo ateos. Es un poco raro, ¿no? Pero es que yo no estoy diciendo que haya una voluntad a la hora de afirmar esto. De hecho, Steven Weinberg precisamente es un... Ay, me parece que sí. Ahí, viste, cuando vos decís lo apurar, lo tenés contra las cuerdas. cientificista duro de los que niegan la filosofía y sí, es un tío chulo. Y Por eso digo que no es propaganda. Y curiosamente, este es el que dice, la vida como la conocemos sería imposible si algunas de las muchas cantidades físicas hubieran sido solo un poquito diferentes. El cientificista. O sea, que me parece curioso no sé, que me digas que esto pues es... Me interesa que toquéis un poco el calame, entonces si quieres, Sí. digo último. No me podés... No, Enric. No. Está bien, está haciendo su trabajo como moderador, ¿no? Pero no me cortés este momento, papi. No me lo cortés. No me lo podés cortar. Vale. Entonces, Hablamos de probable, de cómo de probable es que aparezca la vida. Cuando hablamos de probabilidad y hablamos de estadística, tenemos que saber qué probabilidad atribuimos a cada suceso. Y para eso tenemos que tener muchos ejemplos para saber cómo es frecuente. Yo no puedo decir cuál es la probabilidad de que una persona tenga... No, perdón, de que un alienígena En ese momento se tendría que haber puesto el audio de ¡Defíname materia! tenga el pelo rubio. Nunca he visto un alienígena, no sé cuál es la probabilidad de eso. Puedo saber la probabilidad de que alguien tenga el pelo rubio porque he visto a muchas personas. ¿Cuál es la probabilidad de que un universo distinto al nuestro
pueda permitir la vida. Al menos la vida tal y como la conocemos, podríamos más o menos planteárnoslo, pero ¿y otra vida? Aquí hay una serie de problemas que desde la filosofía se conocen como probabilismo. Atribuir probabilidades donde no podemos atribuirlas, y lo que estamos diciendo es, me parece menos posible, pero es una intuición. Esto, el bayesianismo malentendido, el subjetivismo a la hora de introducir estas probabilidades, que es decir, me parece que puede ser así, se puede utilizar bien, pero también se puede utilizar mal. Y cuando no sabemos lo probable que es algo, no podemos decir lo probable Claro, que y es. fíjate que por eso en ningún momento al principio hemos hablado de probabilidad, hemos dicho que si cambiaran algunas constantes un poquito solo, el universo no habría existido, no nuestra vida. Ni estrellas, ni galaxias, ni ninguna entidad compleja en el universo. Pero no solamente generarse, sino generarse o mantenerse después. Pero entiendo que no podemos. Sí. Yo entiendo Pero que no en hablaba de cierto modo probabilidades, hablaba de Vale. generación y desarrollo. Pero es verdad que muchas de estas afirmaciones del argumento están, y ya que estamos remitiéndonos, que desde vuestra perspectiva... Me parece que ahora, a ver, si los cristianos fueran más incisivos, al loco le van a llenar la cara de dedos. Me gustó. Tengo que ser honesto, al principio no me gustó, eran muy diplomáticos, ahora me gustó un poco más, me gustó un poco más. perspectiva estamos buscando frases concretas de personas que lo defienden, me parecía relevante. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Se te fue por la tangente el muchacho, no le salió bien. Arrancó muy bien y terminó medio mal. Entonces, quizá lo mejor es el calam que cada uno lo estudie en su casa. Y entonces, Rocío e Ignacio, pues presentad vosotros vuestro caso. ¿Me Rocío, permites si quieres. bajar a la Tierra desde el universo? Por favor. Pues, como he dicho, yo no soy experta en el universo, entonces me gusta bajar las cosas a la Tierra. Y para mí, que Dios explique mejor cómo es el mundo, o se explique mejor gracias a Dios, para mí hay una serie de incompatibilidades que si observamos el mundo se ven, ¿no? Al principio habéis definido cómo es Dios, ¿no? Eterno, personal, todopoderoso y creador. Entiendo que en esa definición está que es bueno en su esencia, ¿no? Que es perfectamente bueno, podemos decirlo, y yo creo que hay incompatibilidades en el mundo que vemos que son muy difíciles de explicar con la idea de ese Dios, de esa definición de Dios. Que no me hable del problema del mal, por favor. Y aquí la principal para mí es el problema del mal. Gracias, acá el profeta de Twitch, papá, sigue vigente el profeta de Twitch, el don profético sigue fluyendo, papi. Que te acordarás en 2019, Gerson, que lo tocamos muy por encima y es verdad que yo creo que merece la pena que profundicemos un poco en el problema del mal. Porque yo la anterior vez mencioné a Epicuro, ¿no? El principio de Epicuro, ¿no? Que supongo que la mayoría lo conoceréis, ¿no? Si Dios quiere prevenir el mal... Otra vez con eso. Otra vez. O sea, el pibe tenía el debate acá arriba, medio como que lo golpearon un poquito y se me cayó, pero igual... Pero no me vengas con el Epicuro. Pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Si es capaz pero no desea hacerlo, es malévolo. Es capaz y desea hacerlo, entonces ¿de dónde surge el mal? Pero si no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Entonces para mí, Epicuro como principio a mí me parece bastante loable y para mí es un problema lógico, es decir, es una tríada muy, muy sencilla. ¿Viste cuando vos decís... La gata de Schrödinger no vio el video de Enric donde justamente critica eso, ¿no? Lo tenés ahí a tu moderador que puede traer ideas claras al respecto. La tríada es Dios es omnipotente, Dios es perfectamente bueno, el mal existe. Esa tríada es incompatible, por lo tanto el mundo no se explica. Y yo sé que hay justificaciones, ¿no? que se hacen desde el punto de vista teísta de que al final... Además, tengo que ser honesto, ¿no? A mí me daría un toque de vergüenza meterme en el campo filosófico sin ser un conocedor, ¿no? de la disciplina cuando mi moderador es crack en ese tema. A mí me da un toque, a mí me da un toque de vergüenza eso. Pues Dios podría tener razones moralmente suficientes para permitir el mal, pero yo creo que eso es como agarrarse un poco a un clavo ardiente intentando justificar las maldades que vemos en el día a día, ¿no? Entonces, a mí me parece mucho más plausible quizá incluso la hipótesis de la indiferencia, ¿no? Ya sin irnos a un Dios malévolo, pero incluso lo que plantea Paul Drucker, ¿no? Que es, bueno, tú estás en una habitación y tú tienes esa idea de ese Dios creador, benévolo, omnipotente y omnipresente, tú abres la puerta y ves en todas las maldades del mundo,
ves que al año mueren 9 millones de niños, no me voy a poner sentimentalista, estamos hablando de problemas lógicos, pero por poner un ejemplo, ¿no? Mueren al año 9 millones de niños menores de 5 años y para cuando yo acabe la frase, desgraciadamente han muerto 17 niños. ¿Esto cómo se explica con un Dios benevolente? A mí me sigue pareciendo complicado y veo muchas complicaciones lógicas y ya tanto probabilísticas, ¿no? Nos podemos ir al terreno probabilístico que... Acá el problema es el famoso planteo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Me imagino a Dios el Padre diciéndole a Dios el Hijo, como el tío Ben a Peter Parker, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hijo. Entonces los ateos muchas veces creen que Dios, al ser omnipotente, omnibenevolente y demás, necesariamente debe actuar como Superman, ¿no? Tratando de socorrer a las personas que van a ser víctimas de algún tipo de mal, ¿no? Y ese no es el tipo de Dios que plantea particularmente el cristianismo, ¿no? No encuentro donde existiría una responsabilidad moral que involucre a Dios, que incluya a Dios, donde Él está obligado en no permitir que sus criaturas sufran en este mundo. Y sufran y que su sufrimiento sea la consecuencia de su libre actuar, ¿no? Como especie. No lo sé. A mi compañero no le gusta mucho, pero es verdad que nos podemos decir que las probabilidades de que exista un Dios benévolo tal cual vemos el sufrimiento en el mundo me parecen complicado. Y también el tema de que el Dios sea perfectamente bueno también me parece incompatible con la idea del ocultamiento divino, y es la segunda idea que quería lanzar, ¿no? Y es de... Si partimos de la base que en el mundo en el que vivimos existen creyentes, existen no creyentes culpables, serían las personas que no están abiertas a Dios, que por mucha evidencia que les presenten no van a aceptar que Dios existe. Pero sí entendemos que hay personas, y a ver, a lo mejor es demasiado atrevido decirlo, pero yo creo que me incluyo entre ellas, no creyentes, no culpables, es decir, yo creo que he estado toda mi vida abierta a la posibilidad real de que exista Dios y he buscado genuinamente la verdad, no diría la existencia de Dios, pero si Dios es la verdad, por lo tanto, he estado buscando a Dios. Entonces, ¿cómo un Dios perfectamente bueno podría ser compatible con que existiesen este tipo de personas y no revelarles su verdad? ¿Y cómo sabemos de que vos honestamente estuviste buscando a Dios durante toda tu vida? ¿Cómo lo sabemos? Eso no se puede demostrar. Es creerte o no creerte. No se puede. Eso no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser utilizado como argumento, porque no se puede, honestamente no se puede. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo sé que vos me estás diciendo la verdad? ¿Cómo lo sé? ¿Es creerte o reventar? No lo sé. Por otro lado, la mayor parte de los seres humanos que viven sobre la faz de la Tierra en la actualidad y a lo largo de la historia siempre han creído en la existencia de Dios. En lo que se han diferenciado ha sido en qué Dios estamos hablando, pero la creencia en lo trascendente, en lo divino, siempre estuvo presente en todas las edades, en todas las culturas. Entonces, los ateos son, ¿cómo decirlo? Son un instante. El ateísmo como movimiento en la historia de la humanidad es un instante. Es una anécdota. Con todo respeto a los ateos, ¿no? Dios te bendiga, Santi. A mi entender, a un Dios descrito con los atributos que Dios tiene no se puede bajo ningún concepto entender con mente humana. Tú no puedes con una mente humana querer entender a un Dios que no habita en lo que un humano puede concebir. Para eso hay que humanizar a Dios, y al humanizarlo ya no sería Dios Chirdies. No estoy de acuerdo. Yo diría de que no se puede comprender a Dios, pero sí pueden entenderse aspectos de lo divino. Y evidentemente nosotros, para hablar de Dios, tenemos que utilizar un lenguaje análogo, ¿no? O sea, no existe lenguaje terrenal que sea capaz de describir lo trascendente, evidentemente, no existe. Ahora, este lenguaje análogo es inapropiado, es inexacto.
es incorrecto a la hora de hablar de Dios. Inexacto puede llegar a ser porque no, porque evidentemente es analogía, ¿no? Pero es incorrecto a la hora de hablar de Dios. No, no creo que sea así, en absoluto, en absoluto. Y ahí el cristiano además daría un paso más, ¿no? Y diría, la segunda persona de la Trinidad en la deidad se encarnó y vino a revelarnos a Dios, vino a hablarnos de Dios, a revelarnos de Dios, y su testimonio es verdadero si Él resucitó de los muertos. De ahí pasamos por otro lado, y ese testimonio creo que es el más fuerte que el cristianismo puede llegar a tener a la hora de hablar de qué es Dios, quién es Dios. Es la persona de Cristo, el ministerio de Cristo. Entonces, tú mismo está en la sopa, dice. Entonces, qué sé yo, no sé, no estoy muy de acuerdo con ese planteo. Y voy más allá, pues esto es a lo mejor divagar mucho, pero hay muchas personas en una religión equivocada que tampoco van a ver esa revelación divina. ¿Cómo es posible que un Dios perfectamente bueno permitiese eso? No sé si permitirles que contesten y luego que él presente argumentos. Lo que creo que es mejor que hagamos es que entréis a discutir directamente, a lo mejor uno de los dos argumentos o ambos, pero... ¿Qué pasó? Este es el problema de debates entre tantas personas, ¿no? A mí no me gusta así, de a cuatro no me gusta, no me gusta. No me gusta por el tiempo, no tenés tiempo de desarrollar tus ideas, tenés que estar muy bien coordinado con tu compañero, porque capaz que vos decís, no, yo esto no lo hubiera dicho. No sé, capaz que soy medio mezquino, medio ermitaño, pero no me gusta estos debates de cuatro por estas cosas, justamente. Sí, el tema del sufrimiento o sea, es un tema difícil porque aunque no queramos entrar en sentimentalismos, como tú decías, es inevitable. Entonces, para empezar, creo que ninguna respuesta lógica que demos creo que puede calmar ni apaciguar a una persona que está sufriendo. Entonces, si estás sufriendo aquí, siento mucho que mi respuesta vaya a ser lógica, pero tiene que ser lógica porque el planteamiento y el problema es un problema lógico. El problema lógico de Epicuro es curioso porque desde hace bastante tiempo en la academia es un problema que no se plantea ya como problema lógico, sino como problema, como tú decías, probabilístico, entre otras cosas porque un señor llamado Alvin Plantinga escribió sus movidas y ya demostró que había una posibilidad bastante lógica de que Dios hubiera tenido razones como para permitir el sufrimiento. Pero me voy a otro punto. Cuando hablamos del sufrimiento solemos usar la frase de Dios creó un mundo con sufrimiento. Y creo que esa idea es errónea. Creo que Dios creó un mundo en el que el sufrimiento era una posibilidad. Por razones varias, creo que un mundo en el que el sufrimiento es una posibilidad es un mundo bastante mejor que un mundo en el que el sufrimiento no es una posibilidad. Y podríamos estudiar diferentes cuestiones como la libertad humana o como el desarrollo del ser humano o como una relación posible. Claro, porque un mundo donde el sufrimiento es posible es un mundo donde el amor, la benevolencia, la misericordia y la compasión también son posibles. En cambio, en un mundo donde el sufrimiento no es posible, es un mundo donde también se impide la libertad, ¿no? Y las cosas dignas de ser reconocidas, alabadas, como de vuelta la misericordia y la compasión, no existirían. Entonces, ese es el planteo. De amor que ese Dios quisiera tener con los seres humanos. Por lo cual creo que el problema lógico del sufrimiento, desde que, como digo, Plantinga expuso su defensa del free will o del libre albedrío, creo que no es un problema lógico. Creo que habría razones suficientes para creer que un Dios bueno pudiera crear un mundo como este. Por lo que digo, porque un mundo en el que el sufrimiento es una posibilidad es un mejor mundo que aquel mundo en el que el sufrimiento no es una posibilidad. Por cuestiones en el que en ese mundo seres como tú y como yo, que pudiéramos amar y ser libres, no tendríamos cabida. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, yo desconfío de todo hombre que se sienta con las piernas cruzadas de esta manera. Así es que un hombre se debe sentar con las piernas cruzadas, muchacho. Perdónenme, yo soy un chapado a la antigua con los estereotipos machistas heteropatriarcales, pero un hombre se cruza de piernas así, muchacho. No así, no así. No sé, no sé. Y solo por añadir, desde luego me gustaría hablar del tema del Dios que se esconde, pero súper rápido, ¿no? Es verdad, Rocío, que tú y yo hablamos de esto hace 3 años, y creo que hace 3 años yo di una respuesta muy rápida, ¿sabes? Y ahora, hoy, tú has dicho, hay un momento has dicho, no, cuando vemos el sufrimiento resulta muy complicado entenderlo, y estoy de acuerdo contigo. No puedo decirte mucho más. Veo el sufrimiento y digo, es muy complicado entenderlo.
pero y habría muchas explicaciones, si tuviéramos horas podríamos hablar de teodiceas, de las distintas que hay, pero, ¿sabes? Y esto te lo he oído a ti, Josué, decir, ¿no? Curiosamente la Biblia no da razones lógicas, no da muchas teodiceas, sino que te presenta a un Dios que ve ese sufrimiento y que llora contigo. Y que en medio del sufrimiento, aun cuando en algunos casos puede que no haya explicación, tenemos un Dios que nos acompaña, no solo nos acompaña, porque si solo fuera eso no sería mucho consuelo, un Dios que nos acompaña y que nos promete que habrá un final. Esto, junto a esas teodiceas que no hay tiempo de comentar y junto a la posibilidad que menciona Josué de un mundo con la posibilidad de sufrimiento, puede que sea mejor que un mundo sin la posibilidad de sufrimiento, con lo cual creo que suscribo, a mí me ayuda. No me lo explican lógicamente. En la última sección hablábamos de lógica, de razones, y en esta no estoy tan en ese nivel, pero sí que consuela mi corazón y sí que me da esperanza y sí que tiene algo que decir en cuanto al sufrimiento. Quiero hablar del Dios que se esconde, pero bueno, igual queréis hablar Hablamos de esto. Hago una Sí. pequeña postilla Dale, te dejo dale. a ti. Claro. Todo lo que me habéis comentado del libre albedrío, del tema de que tiene un plan para cada ser humano y nos acompaña y tal, Bueno, pero acá ese de plan es el Dios cristiano, ¿no? Acá estamos hablando de la existencia de Dios. No sé, está bien, para mí es fantástico que hablen del Dios cristiano, ¿no? Pero bueno, nada. y el sufrimiento animal, ellos qué han hecho para merecer ese sufrimiento Una buena gratuito, que hay un plan también para Dios, porque se supone que es para Bueno, pero ¿qué queremos decir nuevamente? Esto lo mencioné, hay un video para aquellos que, que no lo hayan visto. De hecho, no tiene muchas reproducciones, creo que tiene solo 5.000. Hay un video donde yo expongo mi punto de vista acerca del sufrimiento animal. El problema del sufrimiento animal, yo planteo mi punto de vista. Ustedes podrán o no estar de acuerdo, pero vuelvo a repetir, yo para mí, cuando se plantea el tema del sufrimiento animal, yo para mí se ignoran ciertos puntos que son vitales a la hora de hablar del sufrimiento y que particularmente es el problema de la conciencia. O sea, el sufrimiento tiene el peso que tiene a raíz de que el que sufre es un ser consciente de su sufrimiento. Ese es el gran problema del sufrimiento. No es el mero hecho de sentir dolor. Es que aquel que sufre es un ser consciente de su propio sufrimiento. Ahora, cuando hablamos de animales, ya el tema es otro. ¿Qué es el sufrimiento animal? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Recuerden, hay un video, ahí lo buscan en YouTube y ahí yo expongo mi planteo, mis ideas. para los seres racionales, los seres humanos. ¿Cómo explicamos, pues, que haya tantos animales a lo largo de la historia y antes de que estuviera el ser humano sufriendo de forma gratuita? Solo decir que creo que hay un problema con esa lógica, que es entender o pensar que todo sufrimiento tiene una especie de plan divino, como que Dios ha orquestado el universo para que cada sufrimiento nos dé no sé, una mejor cuestión, un sufrimiento, una especie de instrumental para generar. Bien, el planteo de Rocío es contra el calvinismo, podríamos decir, ¿no? Detrás, entonces Dios no es bueno, porque entonces el sufrimiento es gratuito. Es lo que digo, es que puede ser que ese universo sea el mejor universo posible, en el cual seres libres como tú y como yo podemos actuar, intervenir y desarrollarnos. Pero una cosa es que Dios, o sea, ¿qué querés decir con el plan de Dios con el sufrimiento? Una cosa es que Dios provoca el sufrimiento para llevar a cabo un determinado fin, y otra cosa es que Dios se valga del sufrimiento causado por seres humanos libres y de ese sufrimiento alcance un fin. Este debate me recuerda mucho al partido del Real Madrid versus Manchester City. Cuando pensábamos que el City golearía al Madrid, aparece una genialidad de Benzema y pone al City sobre las cuerdas. Es lo mismo aquí. Los escépticos comenzaron bien, dando a entender que sus posturas eran mejores que el de los cristianos, pero de repente los cristianos, por medio de una genialidad, mejoran sus argumentos. Lo siento, Santi, veo el fútbol en todos lados, jaja, me encanta la reacción. Papi, somos similares, Jonah, somos similares, olvídate, yo lo explico todo. Vos me encontrás en una clase de apologético, de lo que sea, y yo te explico todo por medio de fútbol. Entonces Dios no es omnipotente, porque si fuera omnipotente podría crear un universo en el que no fuera necesario tantísimo sufrimiento como vemos día a día. ¿Cómo sabes que podría? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que? Primero, ¿no? Ahí presupones cuáles son los objetivos de Dios con la creación. Ahí estás presuponiendo. Porque solamente sabiendo cuáles son los objetivos que Dios tiene con su creación, es que vos podés proponer que podría
para ese objetivo crear un universo con menos dolor y sufrimiento. Ahí necesitas sí o sí presuponer cuáles son las intenciones de Dios con el ser humano, para saber si podría o no podría un mundo distinto al que ha creado cumplir con esos objetivos. ¿Se entiende? Acá se pegó un tiro en el pie. Pero podría, esa es la pregunta, donde hay seres que tienen verdadera responsabilidad, donde hay seres que de verdad pueden marcar la diferencia, porque en la narrativa bíblica encontramos que la idea es que Dios quiere crear a seres humanos que intervengan, que caminen con Dios, que sean responsables y con una responsabilidad y con un acto que tenga consistencia y que sea bueno en la creación de Dios, por lo cual creo que pedirle que Dios creara un mundo en el que las acciones de los seres humanos fueran algo así como, bueno, un poquillo acolchadas, sería pedir que no hubiera creado seres responsables y con consecuencias bastante buenas. En una escala, ¿no? Hablamos de sí, podemos conceder que pueda haber sufrimiento que implique, o sea, que evite un mal mayor o que implique un bien superior, pero hay casos claros que vemos día a día de sufrimiento gratuito que cuesta mucho justificar con un plan divino detrás. Pero es que nosotros no somos capaces de ver el futuro. Entonces vos estás haciendo un juicio acerca de tu conocimiento presente solamente. Y evidentemente, o sea, si Dios existe, Dios es omnisciente y Dios ve todos los efectos de las causas que sufrimos al presente. Por ende, tu juicio de valor está supeditado a el ínfimo conocimiento de la realidad que tenés. No podés hacer ese tipo de declaración. No podés contundentemente afirmar, bueno, no tiene ningún tipo de sentido este sufrimiento, porque no conoces el futuro. Al desconocer el futuro, ¿se entiende? Porque sí puede significar que Dios tiene un plan para la humanidad, pero que odia al ser humano como tal, incluso odia a los animales que no tienen ninguna culpa ni responsabilidad moral de sus actos. Y bueno, para ceder un poco la palabra. Ahí está. ¿Cómo explicas eso en tu posición, Gata? ¿Si el ser humano es limitado? Claro, exacto. Ignacio, a ver, ¿De verdad quieres oírme? un ratito. Yo creo que el auditorio está cansado y siento haberme extendido tanto antes, pero sentía que había mucho y no sabía cómo priorizarlo. Lo siento. En esto voy a intentar ser más rápido. Pero para mí sí que, fíjate, volvemos a estar en lo mismo, ¿no? Para mí sí que sigue abierto el problema del mal en cierto modo. Yo estoy de acuerdo y lo he leído también a Plantinga. ¿Lógico o probabilístico? Estoy hablando de lógico. Sí, probabilístico entiendo que está más abierto, pero ya sabéis lo que opino sobre el probabilismo, entonces voy a ser consecuente. Tampoco lo voy a aceptar cuando para algunos estaría de mi favor aquí, para algunos, ojo. Para mí el problema es que, y por lo que he visto, está cerrado desde luego para muchos apologetas, que dicen, está cerrado, de acuerdo. Pero desde el otro lado seguimos viendo algunos problemas. Voy a poner un ejemplo muy claro. Asumimos que hay males mayores y malos menores, que Dios crea un mundo perfecto, el mejor de los mundos posibles, vamos a decirlo de esa manera, donde hay cabida para el sufrimiento, aunque Él no es el que lo pone ahí. Pero hay cabida para el sufrimiento, ¿de acuerdo? De alguna manera se está diciendo que, aunque algunas personas tengan que sufrir, hay un bien mayor que se puede perseguir con ello. A mí esto me recuerda mucho a una ética utilitarista. Pero ahora nos dices la diferencia, si quieres, porque me parece interesante. A mí me recuerda mucho una ética utilitarista donde podemos graduar el sufrimiento humano en función de lo que consigamos a partir de él. Y dentro de lo que yo entiendo de la ética que sigue un cristiano suele ser más deontológica, y me explico. No podemos hablar de las personas como medios para obtener un fin. Tenemos que entenderlas como un fin y los principios y los valores, como decías al principio, son absolutos y los tenemos ahí para escribirnos a ellos. De alguna manera encuentro una contradicción. Cuéntanos ahora, porque evidentemente puedo equivocarme. Ahí me parece ahora que el flaco fue mucho más humilde. Bajó un toque el copete, con todo respeto lo digo, ¿no? Y fue un toque más humilde. Me gusta. Me gusta porque los cristianos es como que emparejaron la cuestión. No la revirtieron todavía, pero la emparejaron. Salieron de un momento difícil que fue el comienzo. ¿Quieres que diga tú? Claro, comentabas que no es exactamente utilitarista. No, porque la idea con eso sería entender que Dios crea un mundo en el cual el sufrimiento lo va a usar para gestionar o para desarrollar un bien mayor. Eso voy. Y hay un bien mayor, por lo tanto hay males mayores y menores. Es que yo no creo que eso sea cierto. Exacto. No, eso no es lo que estamos diciendo.
Del principio de la narrativa encontramos que Dios crea un mundo que es bueno, en el cual quiere crear a seres humanos que los define como seres a imagen y semejanza de Dios. Y ese concepto tan teológico usado no viene a decir otra cosa que los seres humanos son representantes de Dios en la tierra, es decir, son representantes de Dios aquí para actuar y para construir y desarrollar. De hecho, cuando lees en Génesis 1 algunas de las palabras en hebreo, habla de que Dios quiere que el ser humano desarrolle, que construya, que traiga el mundo, el bello, a más belleza todavía, a generar un mundo mejor. Pero para que eso sea posible, si el ser humano es libre, el ser humano tiene la capacidad de construir, de desarrollar y de destruir. Por lo cual, que ese ser humano decida unirse a una rebelión en contra de este Dios bueno, no es que Dios crea un mundo en el cual el sufrimiento va a traer desarrollo y un bien mayor, sino que Dios crea un mundo en el que el sufrimiento es posible porque Dios quiere una relación personal con el ser humano. Y esa relación personal con el ser humano, si es una relación de amor de verdad, tiene que ser una relación en la que la libertad es posible, en la que el ser humano puede decir, vete por ahí o quiero estar contigo. Y de hecho, creo que el mundo en el que vivimos es una evidencia clara de que el ser humano ha dicho, vete por ahí. Un paréntesis. Me parece fantástica la respuesta. Ahora sí, Team Josué. Fantástica. Creo que al hablar del tema del sufrimiento, ya que siempre se le ha buscado la vuelta, y muchos no la encuentran y aunque en lo personal creo que el cristiano lo explica de una manera lógica, es indispensable tener fe. Por muchas razones ni aún el cristiano no tiene la respuesta definitiva, la tiene Dios. Estoy Sir 10. completamente de acuerdo. Completamente. Al final del día es necesario tener fe. Por justamente esto, nosotros, a ver, por dar un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos hablar del problema lógico del mal, ¿no? Y plantear una respuesta lógica. Ahora, ¿por qué, ante la pregunta, ¿por qué esa niña sufrió tal cosa? No vamos a tener una respuesta concreta. Entonces ahí es en donde entra la fe, evidentemente. La fe es imposible de evitar. Creo que la gata como que no encaja mucho en ese debate. Es cierto, la gata no encaja mucho en el debate. Hasta el momento no está encajando mucho en el debate. Lo que pasa, a mí me parece, yo que soy un neófito, un niño en filosofía, yo soy un niño realmente en filosofía, a mí me parece que cuando el tema de Dios lo querés correr tanto por el lado científico, quedás ahí en el limbo, honestamente. Aquel que quiera simplemente discutir a Dios desde la perspectiva científica, ya sea cristiano o sea ateo, va a terminar haciendo agua. Y me parece que la gata lo único que puede discutir es el planteo científico. En la discusión científica la gata capaz que se puede subir a ese tren. Pero ya cuando se meten temas más filosóficos, y que de hecho ella lo propuso, el tema del mal, me parece que ahí hace agua por todos lados. Me parece, es una opinión personal. Sí, para entenderlo. Esa relación que se establece con Dios y que para que se establezca necesitamos de esa libertad y de que haya espacio para el mal, ¿no es un bien mayor? Porque para mí sí. Yo diría que no. Diría que es una necesidad, por eso creo que es una posibilidad. Dios tiene que crear... Es una necesidad. Creo que es claro, por supuesto. Pero una necesidad implica que hay una carencia previa que ha de suplirse y obtenemos un bien. Creo que no, tío. ¿Crees que no es un valor? Creo que no, pero creo que no, y de la misma forma que lo creo cuando, por ejemplo, cualquier padre decide tener padres. A Gerson no le están dejando de meter un bocadillo. Gerson está en silencio ya desde hace mucho. Deciden tener a una criatura, a un chiquillo. Imagino que Gerson y Enric, cuando tienen a sus criaturas, las tienen y quieren que sean buenas y traigan desarrollo a la Tierra, pero si mañana se convierten en un psico-killer, el hijo de Gerson, Lucas, espero que no, en ningún caso diremos, es que Gerson quería un bien mayor con toda esta movida. Te diría, no, Gerson quería crear porque entendía que un universo en el que Lucas estaba formando parte y podía amarlo, era un universo mejor a pesar de que Lucas pudiera sufrir. Compro todo eso. Y para mí, eso, el que podamos conseguir un universo mejor con esas decisiones, lo convierte en un bien mayor. No es mejor un universo así que un universo que no sea así, ¿entiendes? Es un poco por donde voy. Pero es que el bien mayor asume una utilidad o una instrumentalización del mal para traer un desarrollo con la que no estoy de acuerdo. Pero no yo estoy de acuerdo, creo que no está de acuerdo el Dios de la Biblia tampoco, ¿no? Bueno, pero... Buenísimo, me encantó. El flaco manejó el tema del mal extraordinariamente. Crack total. La primera macana que se mandó con lo de Stephen Hawking quedó borrada, quedó en el olvido. La verdad, tuvieron la habilidad, y particularmente este muchacho tuvo la habilidad de revertir ese pozo en el que había caído, que
anímicamente. Es como cuando te meten un gol a los 5 minutos de haber empezado el partido, ¿viste? Es como que te desorientan, te dejan ahí diciendo, ¿y ahora cómo nos volvemos a armar? Porque muy temprano te meten un gol. Muy bien, muy bien, muy bien. Es mi duda. Termina tú, entonces quiero ir a Gerson si quieres decir Evidentemente algo. salió mejor parado el Cristiano. ¿Termino yo entonces? O sea, ¿O cómo? habla lo que ibas a decir ahora. Vale, porque vamos a acabar ya con el bloque de la Estamos existencia a de punto Dios. de acabar. Vale. con este bloque, sí. Para mí hay un problema que es incluso más radical que el problema del mal. El problema del mal vemos como, en cierto modo, desde mi perspectiva, aunque esté equivocado, parece que hay incoherencias en cuanto a los atributos divinos, el hacerlo omnipotente, todo benevolente, etcétera. Ya cuando alguien te dice desde mi perspectiva y puedo estar equivocado, es porque sintió el golpe de la firmeza, sintió el golpe con firmeza. El argumento que fue presentado por su contraparte evidentemente surtió efecto porque si no, no dirías eso de la forma en la que lo decís. Etcétera. Pero realmente, si profundizamos en la filosofía, muchas veces se nos acusa a los ateos, y con razón, de que no damos argumentos de la no existencia divina. Yo quiero hablar rápidamente de la sincategoricidad de Dios. Qué cosa más loca, ¿no? Lo único que significa es que cuando hablamos de Dios, muchas veces, desde nuestra perspectiva, esa palabra no tiene un contenido lógico, no tiene un sentido. Es como hablar de un círculo cuadrado, porque cuando desarrollamos algunos de esos atributos, llegamos a contradicciones, ya no entre su omnipotencia y su benevolencia, sino dentro del mismo concepto de omnipotencia. Hay paradojas que hacen que sea muy... Yo para mí, tengo que ser honesto, este es el mejor camino que el ateo puede transitar. Consejo para los ateos. Este es el mejor camino que un ateo puede transitar. El hecho de presentar las posibles contradicciones que hay en la idea de Dios y en sus atributos. Ese es el mejor camino que pueden transitar un ateo. No porque el argumento sea contundente, no me parece así. Pero sí me parece que es realmente un planteo serio que hace pensar al teísta o que puede invitarlo a pensar realmente al teísta y que de esa manera se demuestra si es incompatible, si son incompatibles los atributos de Dios, si son, perdón, contradictorios los atributos de Dios, evidentemente no hay cabida lógica para pensar en la existencia de ese Dios. Si son contradictorios sus atributos, representa realmente un problema para el teísta. A mí me parece que ese es el camino que tiene que usar el ateo, no el tema de la explicación científica, el argumento del mal. No, para mí ese es el camino. Creo que hasta el momento el argumento de las contradicciones son un poco débiles. Sí, no, vuelvo a repetir, yo no creo que sea contundente el planteo, no en absoluto, pero para mí ese es el camino, o sea, vos tenés que, para demostrar que Dios no existe, vos tenés que demostrar que es imposible que lo que pensamos acerca de Dios halle lugar en la realidad, ¿no? Entonces, el camino para mí es demostrar que hay contradicción en la esencia de lo que nosotros llamamos Dios. Ese es el camino. Ojo, yo no estoy diciendo de que los ateos lo han conseguido o que realmente hayan buenos argumentos a partir de ese planteo, ¿no? En absoluto. No, pero para mí es el camino que puede invitar a pensar al teísta, ¿no? muy difícil entender qué significa omnipotencia, o por ir a lo que definimos al principio como Dios, que sea eterno, también tiene problemas de la eternidad dentro del tiempo, fuera del tiempo, en ambos casos lo encontramos, incluso que sea creador y que a la vez pueda tener una de estas características. Para mí siguen siendo problemas lógicos abiertos y me inquietan, sobre todo porque no sé qué estamos exactamente debatiendo. Antes de debatir, antes de ateo, sería ignóstico, que se llama. Que es, ¿de qué hablamos? Ese planteo es interesante. La gata es una Richard Hawking en potencia, y el chico es un futuro Lee Strobel. Sí, el pibe, no sé, no lo conozco personalmente, ¿no? Pero me gusta mucho la manera de pensar y de plantear ideas que tiene el flaco. Evidentemente, con sus ideas no coincido, ¿no? Pero me gusta, me cayó bien el flaco, me cayó bien. Creo que molaría mucho responder al tema del ocultamiento divino, la verdad. Sí. Sí, me parece que ese es el camino que tienen que tomar los cristianos. Es más atractivo para el público. Sí, pero iba a decir algo de lo que estabas diciendo, Ignacio, aunque de verdad que me apasiona mucho el tema del Dios que se esconde, pero creo que en 2022, estamos en 2022, ¿sí, correcto. ¿no? Creo que en 2022 estamos viendo que entiendo las preguntas que haces, Ignacio, pero no estoy seguro de que todo en la vida se juzgue o se mida por lo estrictamente lógico que es o no.
Es muy Sé que bueno eso no eso. te va a satisfacer, pero yo en mi vida hay muchas cosas que valoro muchísimo que no mido por si son estrictamente racionales, hiperracionales, hiperlógicas o no. Si hubiera un Sí. Dios, no me sorprendería que traspase aquello que podemos comprender. Que, ojo, puede ser que aquellas incompatibilidades que tú ves tengan una explicación más grande, igual que pasa en la ciencia, ¿verdad? En la ciencia vemos incompatibilidades que luego resulta con el tiempo, algunas no las hemos descubierto todavía, que con el tiempo decimos, ya veo cómo encaja, es que hay una teoría mucho más grande que hace que sean compatibles. No estoy seguro de que a Dios le podamos encerrar en la cajita hiperracional. El Dios que se esconde es una pregunta que yo me hice muchísimo, porque Dios no es más obvio, porque Dios no es más obvio. Creo que cuando empiezas a explorar la pregunta te das cuenta de que tiene que ver con el corazón, específicamente del cristianismo, quién es este Dios y qué es lo que quiere con nosotros. Porque si Dios ahora mismo abriese el techo y escribiese en el cielo, hola Ardocío, hola Ignacio, estoy aquí, ¿qué tipo de relación podríamos tener con ese Dios? No creo que sea el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Hay una historia muy conocida, El príncipe y el mendigo, seguro que la conocéis, en la que un príncipe y un mendigo se conocen, resulta que son idénticos. El rey había vivido toda la vida en su lujuria, el mendigo nunca había experimentado ningún tipo de lujo, entonces se intercambian. Y el rey descubre algo muy interesante, y es que cuando se quita la capa y cuando se quita la corona, la gente puede tener relaciones genuinas con él, no porque estén obligados a hacerlo, sino porque le conocen y establecen una amistad con esa persona que antes no era posible. Creo que el Dios del cristianismo es un Dios que se quita la corona, que se quita la capa, que se hace uno de nosotros para que podamos conocerle personalmente, no como un arquitecto universal, no como un jefe, sino como un amigo, que es lo que vemos. El problema del ocultamiento divino, para mí, el que plantea el problema, para mí roza realmente lo subjetivo. Porque ah, porque evidentemente, o sea, una cosa es que para vos no haya suficientes y satisfactorias razones para creer en la existencia de Dios, y otra cosa es que realmente las haya. Si Dios tiene que, si Dios tiene que cumplir. Te doy un ejemplo, mira, te doy un ejemplo. Hay un debate muy conocido en el que William Lane Craig debate con un ateo que no recuerdo cómo es el nombre, ¿no? Y empiezan ahí en un ida y vuelta, ¿no? Y a decir, bueno, pero ¿qué sería suficiente para creer en la resurrección de Jesús, ¿no? Y ahí el tipo, o en la existencia de Dios, no recuerdo, y el tipo dice, bueno, si en realidad se abrieran los cielos y, no sé, aparecería un hombre gigante y dijera yo soy Dios y cosas por el estilo, realmente creería. Ahí William Lane Craig le responde y le dice, pero probablemente apeles a creer que estás viviendo una alucinación, ¿no? Y todos empiezan a reírse. ¿Por qué digo esto? Porque es tan subjetivo eso, ¿no? Una cosa es que no hayan razones para creer en Dios, y otra cosa es que esas razones que los cristianos dicen que son buenas para creer en la existencia de Dios, que me sean satisfactorias a mí personalmente, que satisfaga mi incredulidad, ¿no? No sé, me parece un tema muy subjetivo eso. Y la pregunta de, entonces, ¿qué pasa con todas esas personas que no le conocen? Es una pregunta muy buena. Una pregunta, por cierto, que la Biblia no omite. La Biblia habla de que este Dios tiene en cuenta la revelación que tienen las personas y que una persona que no tenga la misma revelación que puede... Claro, es como que planteamos el hecho en el ocultamiento divino, planteamos que Dios tiene la obligación de revelarse de la forma en la que a cada individuo en la historia de la humanidad le es suficiente como para poder creer en la existencia de Dios. Entonces Dios parece rebajarse a tener la obligación de cumplir con las expectativas de cada uno de los individuos que hayan pisado este planeta. Entonces Dios tiene que estar corriendo de un lado a otro para ver a ver de qué forma a cada uno de estos individuos puede complacer sus necesidades y sus deseos para creer en la existencia de Dios. Y además no solamente eso, sino que el objetivo de Dios no es, según el cristianismo, que crean en la mera existencia de Dios, sino también entrar en una relación con ellos. Entonces, es como que Dios se pone al servicio del ser humano. Nosotros queremos rebajar a Dios al servicio del ser humano. Ven y demuéstrame que existes, ¿no? Y si realmente Dios existe, me parece que es un acto
de misericordia, de gracia, el simple hecho de que haya al menos una vía que me permita a mí llegar a creer en la existencia de Dios. Dios no tiene esa obligación. No sé, me parece muy subjetivo ese planteo. Puede que haya hoy en el mundo gente que nunca ha podido escuchar de Jesús. Dios sabe eso y lo tiene en cuenta. No solo eso, es que a veces las maneras en las que medimos lo cerca que uno está de Dios no son los patrones que Dios sigue. Jesús habla de que a veces los que están más cerca de Él no son los religiosos. Que los religiosos piensan que están muy cerca, pero están muy lejos. Mientras que tienen esas personas que sin darse cuenta están muy cerca de este Dios. Entonces creo que, por resumir las dos cosas, creo que Dios se hace evidente en Jesús, pero aún cuando alguien no le conoce, Dios tiene eso en cuenta y lo tiene en cuenta. Santi, ¿por qué haces eso? Acabaste con el debate y yo que quería seguir escuchando. Finalmente, es un Dios al que le interesa que todos le escuchen. En la Biblia vemos historias como la de Pedro, como la de Jonás, que tienen muchísimas similitudes cuando las estudias, tienen localidades en común, en las que vemos a dos personas religiosas que dicen, este Dios tiene el círculo muy pequeño, yo estoy dentro y los demás están fuera, y Dios les enseña, no. Mi plan es mucho mayor del que te imaginas. Mi plan es mucho mayor que tu idea étnica, que tu idea religiosa. Desde mi punto de vista, creo que Dios nos va a sorprender con lo amplio que es su plan. Hasta ahí nada más. Bueno, vamos a quedarnos con esto. Llegamos a la mitad del debate, minuto 48, segundo 36. Si ustedes consideran importante seguir con esta reacción, después me lo dejan saber en los comentarios del video de YouTube y hacemos una segunda parte. Pero la verdad, no sé, qué sé yo, arrancaron mal los cristianos, pero después se levantaron, ¿eh? Y yo ahora, al menos a la mitad del video, a la mitad del debate, yo digo, espero no caer en el sesgo de confirmación, pero digo que los cristianos están mejor posicionados que los ateos ahora, en este momento. Mi opinión. Déjamelo saber en los comentarios cuál es la tuya.